La historia de hoy comienza con una revelación que cambiará tu perspectiva para siempre. La llamada que recibí esa noche lo cambió todo. Si esta historia te parece interesante, por favor suscríbete al canal y dale me gusta. Tu pequeño apoyo es una gran fuerza para nosotros. En una apacible tarde de domingo, el timbre del teléfono rompió el silencio. Yo estaba sentado en el balcón con una taza de té caliente en las manos, absorto en las páginas de un libro que había dejado a medias. Era una sensación de paz tan extraña que no me había atrevido a soñar con ella en los últimos años. La pantalla de mi móvil se iluminó mostrando un número desconocido, pero escalofriadamente familiar. Fruncí el ceño. Dudé un instante y deslicé el dedo para contestar. Lo que escuché del otro lado de la línea cambiaría mi vida para siempre. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. Recordé todos los sacrificios que había hecho. Las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias. Los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano. Que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. «Lo siento», murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Me quedé helado por un momento. Esa voz la reconocería entre mil. Era ella. Recordé todos los sacrificios que había hecho. Las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias. Los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano. Que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue increíble descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Me quedé helado por un momento. Esa voz la reconocería entre mil. Era ella. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia.
Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar, pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. Lo siento, murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue inesperado descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos. Todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar, pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue desgarrador descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande.
En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. Lo siento, murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue sorprendente descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue inesperado descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos. Todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Lo siento, murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue devastador descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Lo siento, murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto.
Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo, he soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue inesperado descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue devastador descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue inesperado descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto, pero la historia no termina ahí.
Lo que vino después fue aún más impactante. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado, solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante, y entonces llegó el momento de la verdad. El momento que cambiaría todo para siempre. La confrontación final que había estado evitando durante tanto tiempo ya no podía posponerse más. Me armé de valor y decidí enfrentarme a la situación de frente. No más huidas. No más excusas. Era ahora o nunca. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Las manos me sudaban, pero había tomado una decisión, y esta vez no iba a dar marcha atrás. Lo que sucedió en esos momentos fue algo que nunca olvidaré. Cada segundo parecía una eternidad. Cada palabra tenía el peso de 1000 verdades no dichas. Era como si todo el universo se hubiera detenido para presenciar este momento crucial. Al final, tomé la decisión más difícil de mi vida, pero también la más necesaria. No fue fácil. De hecho, fue doloroso. Tuve que dejar atrás cosas que pensé que nunca podría abandonar. Personas que creí que siempre estarían en mi vida. Pero a veces, para poder avanzar, es necesario soltar. Y eso fue exactamente lo que hice. Me solté. Me liberé. Y aunque dolió como nunca antes había dolido algo, también fue el primer paso hacia mi verdadera libertad. Porque finalmente entendí algo fundamental. La verdadera felicidad no viene de complacer a otros o de cumplir expectativas ajenas. Viene de ser fiel a uno mismo, de vivir de acuerdo a los propios valores, de respetar los propios límites. Hoy, mirando atrás, puedo decir con total honestidad que fue la mejor decisión que pude haber tomado. Claro que hubo momentos difíciles. Hubo noches de insomnio. Hubo lágrimas y dudas, pero también hubo crecimiento, hubo aprendizaje, hubo transformación. Me convertí en una persona más fuerte, más sabia, más consciente de mi propio valor. Aprendí que no necesito la aprobación de nadie para ser feliz, que mi paz mental vale más que cualquier relación tóxica, que merezco respeto, amor genuino y consideración, y que si alguien no puede ofrecerme eso, entonces no tiene lugar en mi vida. Esta experiencia me enseñó lecciones invaluables sobre la vida, el amor propio y la importancia de establecer límites saludables. Si estás pasando por una situación similar, quiero que sepas que no estás solo, que hay salida, que mereces algo mejor. No te conformes con migajas de afecto. No aceptes ser tratado como una opción. Tú vales mucho más que eso. Ten el coraje de alejarte de lo que te hace daño, aunque duela. Ten la valentía de priorizar tu bienestar, aunque otros no lo entiendan. Ten la fuerza de reconstruirte, aunque el camino sea difícil, porque al final del día, la relación más importante que tendrás en toda tu vida es la que tienes contigo mismo. Cuídala, protégela, honrala y nunca, jamás, permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Gracias por escuchar mi historia. Si te ha resonado de alguna manera, por favor compártela. Quizás haya alguien ahí afuera que necesite escuchar exactamente esto. Suscríbete al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Hasta la próxima. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa, una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial.
No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue desgarrador descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto, pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue conmovedor descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto, pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue inesperado descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Lo siento, murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír.
Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue sorprendente descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto, y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Me quedé helado por un momento. Esa voz la reconocería entre 1000. Era ella. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue devastador descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto.
Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue conmovedor descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue increíble descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue conmovedor descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. Te lo advertí, dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue conmovedor descubrir la verdad de esta manera.
Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. «Lo siento», murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. «Lo siento», murmuró apenas. Pero esas palabras sonaban huecas, vacías de verdadero arrepentimiento. Era demasiado tarde para disculpas. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue conmovedor descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto, y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. «¿Cómo pudiste hacerme esto?», pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue sorprendente descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. «Te lo advertí», dije con una calma que no sentía. «Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar». Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor,
y no podía hacer nada para detenerlo. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos. Todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue impactante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. En ese momento no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir una verdad devastadora. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo, he soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada. Cada sonrisa, una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo.
Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue increíble descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Dejé la taza sobre la mesa. Resonó un ligero tintineo. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Cómo había llegado a esto? En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue devastador descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto, y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. Te lo advertí. Dije con una calma que no sentía. Te dije que las consecuencias serían graves, pero no quisiste escuchar. Su respiración agitada era claramente audible al otro lado de la línea. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue desgarrador descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír. La sensación de haber sido engañado durante tanto tiempo era devastadora, como si cada momento compartido hubiera sido una mentira cuidadosamente elaborada, cada sonrisa una máscara que ocultaba intenciones oscuras que yo, en mi inocencia, nunca había sido capaz de percibir hasta ese momento crucial. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio.
Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una mezcla de rabia y tristeza me invadió por completo. Las manos me temblaban incontrolablemente mientras intentaba mantener la compostura. Por dentro era un volcán a punto de erupcionar, pero por fuera intentaba mostrar una calma que estaba muy lejos de sentir. Fue desgarrador descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. Las palabras se me atascaron en la garganta. No sabía qué decir. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo, he soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil, cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue desgarrador descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto, y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo, he soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue revelador descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Recordé todos los sacrificios que había hecho, las veces que puse las necesidades de otros por encima de las mías propias, los sueños que dejé de lado pensando que estaba haciendo lo correcto. Y ahora me daba cuenta de que todo había sido en vano, que mi bondad había sido aprovechada de la manera más despiadada posible. No puedo más, susurré.
He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue devastador descubrir la verdad de esta manera. Esta experiencia me enseñó que no todo el que sonríe es tu amigo, y no todo el que te critica es tu enemigo. A veces las personas más cercanas son las que más daño pueden hacer. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Lo que descubrí a continuación cambió todo completamente. Cerré los ojos un momento. ¿Tenía que procesar lo que acababa de oír? Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos. Todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Si pudiera volver atrás en el tiempo, me habría defendido desde el primer momento. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y asegurarme de que nunca más permita que me traten así. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Sin embargo, el destino tenía preparada otra sorpresa para mí. Tragué saliva. El nudo en la garganta se hacía cada vez más grande. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar. Pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. «No puedo más», susurré. «He aguantado demasiado tiempo. He soportado demasiadas humillaciones». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Y entonces sucedió algo que nunca podría haber imaginado. Respiré hondo. Necesitaba mantener la calma. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos,
Todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz temblorosa. ¿Qué se supone que voy a hacer? No tenía respuestas. Solo sabía que algo tenía que cambiar. Una sensación de vacío me recorrió de pies a cabeza. Era como si me hubieran arrancado algo esencial, dejando solo un hueco que nunca podría llenarse. La decepción era tan profunda que me costaba respirar. Fue impresionante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. Cerré los ojos un momento. Tenía que procesar lo que acababa de oír. En aquel entonces yo también creía ingenuamente en la palabra familia. Dediqué todo mi corazón, mi dinero y mi juventud a ese hogar, pero lo que recibí a cambio fue una traición vil y un cálculo cruel que me heló hasta los huesos. No puedo más, susurré. He aguantado demasiado tiempo, he soportado demasiadas humillaciones. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas mientras hablaba. La angustia me oprimía el pecho como una garra de hierro. Cada respiración se hacía más difícil. Cada latido del corazón resonaba en mis oídos como un tambor de guerra. Sentía que el mundo se desmoronaba a mi alrededor y no podía hacer nada para detenerlo. Fue sorprendente descubrir la verdad de esta manera. Ahora entiendo que la verdadera fortaleza no viene de aguantar los abusos de otros, sino de saber cuándo decir basta. He aprendido que el respeto propio es más valioso que cualquier relación tóxica. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto. Pero espera, porque lo que viene ahora es la parte más increíble de esta historia. El corazón me latía con fuerza. No podía creer lo que estaba escuchando. Había invertido años de mi vida intentando construir algo sólido, trabajando día y noche para conseguir un futuro mejor, sacrificando momentos con mi familia y amigos, todo por un sueño que ahora parecía desmoronarse ante mis ojos como un castillo de naipes en medio de una tormenta. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, pregunté con la voz quebrada. Pensé que éramos familia. Del otro lado solo hubo silencio. Un silencio ensordecedor que decía más que 1000 palabras. El dolor era tan intenso que casi podía tocarlo, como una presencia física que me acompañaba a cada paso. Me sentía traicionado, humillado, destrozado. Todo lo que había creído durante años se revelaba ahora como una mentira cuidadosamente construida. Fue escalofriante descubrir la verdad de esta manera. Me di cuenta de que había estado viviendo para cumplir las expectativas de otros, olvidándome completamente de mis propias necesidades y sueños. Era hora de cambiar eso. La realidad es que nadie te cuenta esto. Lo que viví en ese momento fue una experiencia que marcó un antes y un después en mi vida. Te voy a ser completamente honesto, pero la historia no termina ahí. Lo que vino después fue aún más impactante.